Bueno, vamos a iniciar un nuevo día de clase. Bienvenidas a la clase, buenos días. Eh, vamos a proseguir con los temas que, que se han venido desarrollando. Finalizamos el bloque número 3 de aprendizaje, que fueron las teorías, varias teorías, como fue teoría de Albert Bandura, Robert, Brunner, Auswell, teoría de la categorización y aprendizaje significativo y teoría de Piaget. Bloque número 4, vamos a trabajar específicamente, dice otros aspectos para el proceso de aprendizaje. Y en este bloque vamos a trabajar lo que es la teoría. Bloque 4 sería la teoría de las inteligencias múltiples. Otros aspectos para el proceso del aprendizaje quiere decir que desde que iniciamos la clase, pues el objetivo principal del curso es conocer todas las teorías y que sean apoyo para nosotros como profesionales en el momento de trabajar con estudiantes, pero también que nos sirvan como edificarnos y mejorar nuestra personalidad, porque son temas bien interesantes que a quien más nos ayuda es a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí un material para compartir con ustedes en relación a la teoría de las inteligencias múltiples. Pero antes de presentarles el material, que son unas diapositivas, yo quiero comentarles algo sobre el tema que tiene relación a lo que les voy a decir. Yo he tenido experiencia de trabajar como docente por muchos años. Me jubilé por hace 4 años. Haciendo cuentas, creo que trabajé 25 años como docente. Inicié bien joven y como todo, ¿verdad? Lo nuevo cuesta. Pues al principio a mí me costó adaptarme a ser maestra, porque no sabe uno para dónde correr, aunque uno tenga el estudio. Lo que más nos hace ser maestros es la experiencia. Entonces uno aprende a conocer a los estudiantes y de los grupos normalmente siempre nosotros trabajábamos por medio de punteo, pero hacíamos proceso estadística para obtener una letra. Y esa letra nos decía, hacíamos la campana de Gauss. Entonces los jóvenes se quedaban ahí por grupos, desde el excelente hasta el debe mejorar. Y normalmente en los grupos habían 3 excelentes, de acuerdo a las estadísticas. Muy buenos habían 8. Buenos habían 8, más 3, 11. 12 de buenos, más 11, eran 23. Regulares eran 35. Serían 23, 25, 13. Y que debían mejorar 6. Normalmente así era en todos los grados. Los mismos grupos que se hacían en un grado estaban en otro. Entonces esto me daba un parámetro a mí de que yo contaba con 3 excelentes y 6 muy buenos. Entonces yo organizaba los grados, por ejemplo, hacíamos grupos de trabajo y hacía, por ejemplo, 6 grupos de trabajo de 5 estudiantes cada grupo. Desde que iniciábamos lo hacía así.
Entonces yo lo que hacía era que los excelentes los dejaba como coordinadores de grupo. Si yo no hacía esa separación, los excelentes siempre se buscan y se juntan. Quiere decir que yo, si no lo hacía así, yo tenía un grupo de excelentes, pero mi manera de trabajo era que yo buscaba el mejor como coordinador de grupo y así me iba. Entonces se iban los muy buenos, colocaba uno en cada grupo, de los buenos colocaba dos en cada grupo, de los regulares colocaba uno o dos en cada grupo, no se quedaban juntos. Y de los que debían mejorar, que eran los que definitivamente obtenían un punteo de 3/20, 2/15, 0/40. Entonces a ellos los ubicaba por ahí. ¿Me escuchan? Ahorita sí, Ligda. Ah, bueno, como que se fue, ¿verdad? Un ratito la señal. Bueno, Sí, no se escucha. pero al principio sí me escucharon. Bien, Ligda. Ah, va. Si no me escuchan, me avisan. Bueno, entonces, ¿a qué les quiero llegar yo con esto? Cuando yo trabajé como maestra, en cada grado siempre hay un abanderado. Y el abanderado supuestamente era el que sabía más en clases. El mejor en inglés, el mejor en contabilidad, que su promedio era de 98.8. Y así. Entonces, hemos tenido posiblemente un pensamiento equivocado en relación a que el abanderado es el mejor estudiante. Y nunca he estado de acuerdo en eso, porque el mejor estudiante no es el que sabe más de las materias. Tuve el caso muy cercano de una persona que daba qué hacer en la escuela y no le encontrábamos para qué era bueno. Y mirábamos que no avanzaba. Y el problema es que a estos jóvenes, los que, por ejemplo, los 6 que de acuerdo a la estadística salían catalogados como los peores, podría decirle, los que tenían que mejorar en todo, son los 6 jóvenes que más necesitan del maestro. Y normalmente nosotros los maestros nos enfocamos al mejor y nos sentimos orgullosos del mejor estudiante sin darnos cuenta que quien más necesita de nosotros es el que debe mejorar. ¿Y a qué viene esto que les estoy contando? Pues viene a lo de las inteligencias múltiples, que es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, de mi parte, yo siempre he sido activista en contra de un abanderado. Porque no es abanderado porque el que sabe más y tal vez porque también le toman su conducta que sea el mejor. También se le toma en cuenta al que es abanderado. Pero por las experiencias que yo tuve después de tantos años, por ejemplo, yo trabajé esos 25 años con jóvenes de la carrera de perito contador. Y fíjense que algo increíble que ha sucedido es que hay muchachos que eran los jóvenes que debían mejorar, que estaban en las últimas filas y que actualmente tienen unos trabajos excelentes. Conozco un joven, fíjense que el muchacho se mantenía enojado, no entregaba tareas, entregaba a medias. En el examen salía más o menos, se iba para recuperación. Y el muchacho era bien inteligente, pero él cargaba un problema y se veía.
porque la mamá era una mamá sola y el papá los despreció, no los quiso reconocer. Yo creo que eso era lo que cargaba el joven, que él era hijo fuera del matrimonio y su papá tenía un hogar en el mismo lugar. Su papá tenía 3 hijas y se veía que era un padre modelo con las hijas. Y a él lo despreció porque le dijo a la mamá que él tenía 2 hijos con la señora, una señorita y él. Y le dijo que él iba a reconocer a la señorita, pero que él no era hijo de ella, de él. Y él era exacto a él, o sea que se parece al Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, les cuento esto porque al final este muchacho trabaja en el Banco de Guatemala, que no cualquiera llega ahí. Es un proceso bastante largo y difícil, exigen demasiado para ingresar al Banco de Guatemala. Anteriormente él estuvo en el banco, en el BAC o en el BAM, y ahí lo veía yo, ahí me lo encontraba cuando llegaba, bien serio, y me atendía y siempre se me venía a la mente la clase de estudiante que fue él en aquel tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que los jóvenes en la escuela, nosotros los estamos catalogando de una manera, pero que en realidad esas inteligencias múltiples sí están en la persona. Nosotros solo estamos evaluando el conocimiento, pero las inteligencias múltiples las tenemos todos, pero que tenemos que buscar un camino, la misma persona busca ese camino para pulir lo mejor de uno. Y esas son las inteligencias múltiples, porque dice que, por ejemplo, se cataloga una persona con inteligencia múltiple porque sabe 1 o más idiomas. Se clasifica a una persona con inteligencia múltiple porque toca un instrumento. Se califica a una persona con inteligencia múltiple porque juega un deporte y es el mejor en ese deporte. Entonces, normalmente el maestro coloca en su aula como el mejor estudiante aquel que tiene el mejor razonamiento en matemática y en literatura, por ejemplo, en lenguaje. Y ellos son los mejores. Y si se dan cuenta, los pensum de estudios, las evaluaciones que se realizan en la universidad, ¿en qué están enfocadas? En matemáticas y en lenguaje. Y entonces muchas veces por eso el fracaso, porque nos estamos enfocando en una de las inteligencias del ser humano, que es la matemática, el razonamiento, ¿verdad? Lo cognitivo del estudiante, pero en realidad no entramos más allá de lo que pueda dar la persona más que un proceso matemático, ¿verdad? Entonces, fíjense que, miren, a mí me encanta este tema porque de verdad les digo que los jóvenes sí necesitan que nosotros los apoyemos cuando están en la escuela. Y si nosotros fuéramos buenos docentes, nosotros tendríamos genios dentro de las aulas, pero para que ellos sean genios, tenemos que ser como los alfareros, que tenemos que ir formando la personalidad del estudiante conforme nosotros estamos ahí. Entonces, nosotros podemos ser una influencia positiva en cada estudiante, pero para ello, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos, estudiar, leer. Miren todos estos temas que estamos viendo, los que ustedes expusieron. Ustedes tuvieron la oportunidad de hacer el trabajo, de investigar y hacer el trabajo que estoy haciendo el día de hoy yo, hablando del tema, platicando, me informé, hice mi material, lo que hicieron ustedes. Entonces, todos somos capaces de poder hacerlo. Y me gustó alguien que me dijo, cuando les di la oportunidad esta de disertar un tema, me dijo, ay, sí, qué bien que nos está dejando porque así nosotros aprendemos con esta experiencia. Entonces,
yo creo que nosotros sí tenemos un 100% de compromiso y responsabilidad de los jóvenes que nos llegan a nuestras manos. ¿Qué debemos hacer? Fíjense que normalmente yo ahí en la escuela donde yo trabajé, que fue por 25 años, trabajé siempre el curso de idioma inglés. Y cómo me agrada saber de jóvenes que desde ese tiempo se desarrollaron en inglés. Hubo un joven que incluso le encantaba tantísimo el idioma y que siempre le colocaban el apodo al joven, el mejor de la promoción de inglés, le decían, yo me llamo Carola, y a ellos les decían Carolitos. Ay, mire, señor, fíjese que Carolito nos va a explicar tal cosa, refiriéndose al estudiante, al mejor estudiante de idioma inglés. Entonces, uno de los jóvenes que eran buenísimos, teníamos gobiernos escolares y en ese tiempo nosotros teníamos que elegir a un estudiante para que en un día del año impartiera las clases. Y yo elegía siempre al que yo veía que le gustaba. Y esa vez yo elegí a este joven para que él me sustituyera ese día. Y este muchacho dio las clases, calificó y se desarrolló como el maestro. Y actualmente, pues él luego, después de graduarse, se dedicó a estudiar para ser maestro. Se hizo maestro, dio clases de inglés y actualmente se fue él a los Estados Unidos y me escribe y habla perfectamente el idioma. Entonces uno puede influir mucho en las personas. Así como este caso, les puedo contar 10 casos más de jóvenes que se interesaron por el curso de idioma inglés y que ahora me superaron a mí posiblemente, porque ellos se dedicaron al curso, lo aprendieron porque les gustó. Entonces ellos rebasaron y aprovecharon su inteligencia múltiple, que fue aprender un nuevo idioma. Entonces, de eso se trata el tema de las inteligencias múltiples. Yo les voy a compartir las diapositivas que tengo aquí y, y luego si creo que nos da un poquito de tiempo, entonces para que pueda yo escuchar a ustedes sobre el tema. No sé si vean las diapositivas. ¿Ven las diapositivas? Sí se ven, licenciada. Vale. Vamos con el tema de la inteligencia múltiple que en pocas palabras yo les expliqué anteriormente. Bueno, estrategias para desarrollar las inteligencias múltiples. El tema pues se llama en realidad de inteligencias múltiples. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Entonces, la inteligencia no nos dice que es el estudiante que aplica mejor en las clases cognitivas, no dice. Cómo los individuos utilizan a su favor saberes que han obtenido en su proceso de desarrollo para resolver problemas a los cuales nunca se había enfrentado. Para eso se necesita razonamiento, capacidad de análisis y habilidad para extrapolar conceptos que permitan abordar nuevos problemas de manera innovadora. En otras palabras, según esta definición, la inteligencia no es saber mucho, sino saber qué hacer con lo que se sabe. Quiere decir, por ejemplo, como prepararnos para la vida, no para un punteo, sino que, por ejemplo, a todos en determinado momento, sea pequeños, adolescentes, adultos, ancianos, nos va a llegar una situación X en la cual tenemos que saber buscar el camino para encontrarle una solución y no quedarnos, ¿verdad? Sino que encontrar el camino. Sea la situación más dura que sea, nosotros tenemos que tener esa inteligencia para poder resolver situaciones de la vida. Eso es realmente la inteligencia. No estamos, muchas veces hemos estado equivocados los maestros porque decimos
que Juanito es el más inteligente porque me obtuvo 100 en matemática y me obtuvo 95 en idioma español o lenguaje, L1, y que es el mejor porque se porta bien, pero que no me doy cuenta que Pedrito canta, toca un instrumento, está aprendiendo un idioma. Entonces nosotros estamos equivocados muchas veces que tipificamos a alguien inteligente porque sacó los mejores punteos. Y entonces viene aquí que los niños del preescolar, que son los de parvulitos, el padre y el alumno y el maestro muchas veces lo que quieren es que el niño aprenda a leer y a escribir, pero que en realidad en esa etapa lo que se pretende es que el niño sociabilice, que el niño aprenda a compartir y que el niño aprenda a resolver el problema en ese momento de él, por ejemplo, que se amarre los tenis. Él no sabe amarrarse los tenis, pero él va a aprender. Esa es una dificultad para él. Entonces, ahí creo que muchas veces yo no estoy de acuerdo en que los padres presionan para que el niño de parvulitos aprenda, sepa leer y escribir, que esa no es la etapa. La etapa de aprender a leer y a escribir es de 7 años, que es en primero. Entonces, todo va en relación, porque nuestro cerebro, cuando estamos en preescolar, no está preparado para aprender a leer y a escribir. Y entonces el niño que aprende primero a leer y a escribir en preescolar dicen que es el más inteligente, porque los otros no han aprendido, pero en realidad la etapa de preescolar no es para enseñarles a leer ni a escribir. Concepto de inteligencia. Trata de habilidades, resolver problemas, de crecer, de crear productos en un vasto entorno del contexto. La teoría de las inteligencias múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una inteligencia única. Gardner propuso que la vida humana requiere desarrollo y varios tipos de inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la definición científica de la inteligencia como la capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes. Howard Gardner nació pues es su historial, ¿verdad? Su biografía. Pensilvania en 1942, estudió en la Universidad de Harvard, donde se formó un psicólogo neuropsicología y galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales el 11 de mayo de 2011 en España. Antecedentes de la teoría. En 1983, el maestro de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, estableció su teoría de la existencia de más de una inteligencia. Señaló la existencia de 8 inteligencias donde cada niño tiene diferentes maneras de aprender. Entonces, esto quiere decir que el niño, también eso de los punteos, de los promedios, tendría que cambiar ya el sistema educativo y el niño no tendría que perder. El niño de párvulos pasa a su etapa de primero, el de primero pasa a la etapa de segundo y el niño va jalando y aprendiendo más. Y si nosotros somos conscientes y buenos docentes, tenemos que jalar al niño que no logra y que el bueno dejarlo, como quien dice, dejar a las 99 y tomar la ovejita que necesita de nosotros, pues. ¿Qué hizo? Bueno, tal vez es una comparación incomparable, pues, lo de Cristo a Jesús. Dejó las 99 y agarró la ovejita negra. Y pues si nosotros somos maestros y la palabra maestro viene de nuestro Señor Jesús, pues lo que tenemos que hacer nosotros es dejar a las 99 y agarrar al que necesita de nosotros. Pero ¿qué hacemos? Agarramos al mejor, pulimos al mejor y vamos rezagando a los que no
a los que no. Y muchos dicen, ay, es que esos no sirven, esos patojos inaguantables, nadie los quiere en las escuelas. Entonces, ¿cuál es nuestro mérito de ser maestro, verdad? Si el mérito de ser maestro es lograr que el que más cuesta, el niño que más difícil nos da que hacer, es en quien nosotros tenemos que fabricar esa vasija de barro, moldearla para que él se vaya adelante en la vida. Nació en Pensilvania, estudió en la Universidad de Harvard, donde se orientó a la psicología de la neuropsicología. Su línea de investigación se ha centrado en el análisis de las capacidades cognitivas en menores y adultos. La inteligencia antes era algo innato o inamovible. Innato quiere decir que yo desde que nazco traigo eso adentro, ¿verdad? Ya dice, es que él es bien inteligente. Así nació. Entonces los que no nacimos inteligentes ya no podemos lograr serlo porque no traemos eso desde que nacimos, ¿verdad? Por los genes. Se nació inteligente o no, la educación no podía hacer nada. Pero ahora ya no, dice, ahora la capacidad de resolver los problemas o elaborar productos que sean valiosos de una o más culturas. Y por esa razón es que ahora el aprendizaje por proyectos, porque un proyecto nos da la oportunidad a pensar y a hacer, no a responder una evaluación de matemáticas, sino que a desarrollarnos como personas y a resolver el problema. Por eso tan importante que es el proceso de investigación y, y que nosotros podamos aprender a ser investigadores, ¿verdad? Entonces las inteligencias múltiples, está la visual o espacial, las vamos a ver más adelante. Este cuarto bloque lo vamos a trabajar en relación a ello. Estrategias de la naturalista, lógico-matemática, mire. O sea que aquí está la matemática, es una inteligencia. Lenguaje es una inteligencia. Lo de la naturaleza, por ejemplo, los ecologistas, los que se gradúan de agrónomos, los que les gusta el ambiente y todo, esa es una inteligencia. O sea que, por ejemplo, dicen, ay, yo nunca estudiaría eso, dice uno, ¿verdad? Por ejemplo, médico, porque no traigo yo esas habilidades para desarrollarme ahí. Pero puede ser que yo traiga la habilidad y sea un pensador, escriba libros, declame, me interese para disertar, yo tengo la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque mi inteligencia de la lingüística está mejor que posiblemente la de otra persona. Pero yo estoy ubicada aquí, pero posiblemente en matemática yo no logre esa inteligencia, ¿verdad? La musical, un estudiante tal vez no es tan bueno en estas cuatro, pero él toca un instrumento, él se dedica a buscar la oportunidad, canta, él es sociable, una persona que puede, lo de la facilidad de poder hablar, porque trae él esas capacidades, ¿verdad? La corporal es cuando a mí me atrae un deporte, la natación, gimnasia y todo. La intrapersonal, cuando yo puedo, soy un ser sociable y que me puedo comunicar con cualquiera con facilidad, porque a veces no tenemos eso, ¿verdad? No somos sociables, no tenemos cómo podernos eh, relacionar con otras personas. Y la interpersonal es cuando yo tengo la capacidad de poderme dar cuenta de lo que soy yo y lo que yo puedo hacer, como evaluarme adentro de mí, autoevaluar lo que soy. Entonces, aquí hay algo rápido, ¿verdad? Pero como vamos a tener las próximas clases, vamos a tener la oportunidad de poder estudiar más. Estamos con la inteligencia
inteligencia lingüística, pues ya les hablé en relación a qué es la inteligencia. Es la capacidad de usar palabras de manera efectiva en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, semántica y los usos paradigmáticos del lenguaje. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar inglés, me encanta. Y por medio del inglés yo he aprendido mucho de idioma español, o sea, viceversa. Yo comprendo la gramática de inglés y eso me ha ayudado a comprender la gramática del idioma español, porque a mí me dieron idioma español, pero yo no me recordaba de muchas cosas. Pero ahora que yo he aprendido mucho inglés, a mí me ha ayudado a comprender el idioma español. Luego seguimos con la inteligencia musical, dice, es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar la forma musical. O sea que todo lo que es la música a las personas que les llama la atención en relación a lo de la música. La inteligencia intrapersonal, la capacidad de construir una perspectiva precisa respecto a uno mismo. O sea que verme en un espejo y decir lo que soy yo, lo que a mí por ejemplo, mis debilidades, hacer como un FODA y autoevaluarme, mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades. Entonces, eso ahí sería la inteligencia intrapersonal. Luego, seguimos con la inteligencia lógico-matemática, pues es donde la capacidad de usar números de manera efectiva y de razonar adecuadamente, incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. O sea que esa es una inteligencia. Y muchas veces nos enfocamos, los maestros decimos, mire, este es el mejor alumno, me saca 100 en matemática, aunque en las otras no, pero él es el mejor para el maestro. La inteligencia interpersonal no es lo mismo a intra. Intra es adentro de mí, inter es que yo me pueda relacionar con las personas. La capacidad de entender a los demás, interactuar eficazmente con ellos, incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos, las posturas, la habilidad para responder. O sea que son aquellas personas que tienen la capacidad de poder hacer amigos pronto y serviciales, se apoyan. Ellos si quieren, si hay necesidades, ahí están. Y la inteligencia naturalista, pues la calidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales, planta, incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión, cuestionamiento de nuestro entorno. La posee en alto nivel la gente de campo, botánica, cazadores, ecologistas, paisajistas, los agrónomos, los veterinarios, los que han buscado esa rama que se dedican. Por ejemplo, ahí, cuando ya me voy a la universidad, como yo ya tengo la capacidad de poder decidir, yo me enfoco en algo. Muchas veces uno no es lo que quiere por el dinero. Por ejemplo, en mi caso, si yo me evalúo intrapersonal, yo hubiera querido ser psicóloga, médico veterinaria o agrónoma. De música, no. Inglés, pues porque por la misma situación que me llevó la vida, me enfoqué en inglés. Pero en realidad, si yo hubiera tenido la oportunidad, a mí me llama la atención la naturaleza. Todo lo que se relaciona a las plantas. Entonces, yo creo que por ahí sería mi inteligencia naturalista. Luego estamos con la inteligencia corporal cinéstica, es quien
se desenvuelve en los deportes, hay excelentes deportistas, basquetbolistas, todo ello pues son las inteligencias. Voy a ver si nos da tiempo de ver este video. No sé cómo aquí hacerle porque si está. No quiere responder, pero se los voy a enviar. Ya el tiempo no creo que nos dé. Les queda la tarea sobre el tema, ya está la tarea ahí. Les dejé un video, les voy a enviar pero ya les dejé el link de un video bien interesante de una psicóloga que habla sobre el tema para que ustedes puedan trabajar la tarea de esta semana. Y aquí pues muchas gracias por su atención. Fin de la presentación. En los poquitos minutos que hacen falta quisiera escuchar opiniones acerca del tema. Nos faltan 2 minutos y medio. ¿Quién voluntariamente puede participar? ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Bueno, lo que yo podría opinar, ahí sí que referente a las inteligencias, ¿verdad? Que ahí sí que como es el ser humano, podríamos decir, ¿verdad? Porque si no hubiera, por ejemplo, alguien que hubiera desarrollado más su inteligencia en el sentido, por ejemplo, de la matemática, que le hubiera llamado la atención lo de la naturaleza y todas esas áreas que se fueron desarrollando. Entonces, actualmente siento yo que no tuviéramos, ¿verdad? Alguien que se hubiera enfocado en la naturaleza, en descubrir en la medicina, en que se enfocara en todos esos descubrimientos. Por ejemplo, si a alguien le gusta matemáticas, ¿verdad? Yo siento que también aportan mucho a la ciencia y todo esto, ¿verdad? Que todo eso es como utilizan matemática y sí que hay muchas cosas que se realizan que te van entrelazadas, siento yo, con otras y por eso es que pues tenemos nosotros también a los deportistas, los maestros, ¿verdad? Los que les gusta el arte así como nosotros que nos estamos enfocando en el arte de la enseñanza. Todo eso, ¿verdad? Y sí que todos nacemos, siento yo que con las mismas capacidades, ¿verdad? Porque todos podemos hablar, pero siento que siempre se va desarrollando como que más una entre cada uno de nosotros. Porque, ajá, a veces tal vez no tiene uno como que la capacidad o de memorizar o comprender. Por ejemplo, yo tengo mi primo que él sí lo pusieron 4 años a primero primaria, ¿verdad? Y Permítame, anoten su nombre, falta menos de 1 minuto y solo 4 se han agregado. Siga él. Normi. Normi, sí, disculpe. Mira que mi primo, él lo pusieron 4 años a primero primaria y le soy honesta.